Bueno, hoy el presidente Javier Milei destacó que el acuerdo que se negocia con el Fondo Monetario Internacional, que por lo que dijo el ministro de Economía Caputo serán de 20.000 millones de dólares, yo no pensé que le iba a dar tanto, le dará respaldo a la economía. Claro, en el fondo, ¿qué le importa? Si total, después no lo paga. Además tiene un respaldo ahí con Estados Unidos y con el gobierno de Trump, pero me imaginé que iban a ser un poco... Me imaginé que iban a ser rigurosos, pero de todas maneras, con la presión del fondo y con la presión de Estados Unidos, van a tener que enfocar el ajuste muy claramente y creo que liberar el tipo de cambio, porque esto también, acá hay una cuestión, e inmediatamente que Milei destaca el acuerdo, relaciona con una cosa que no necesariamente van de la mano de una cosa de la mano de la otra, que es, de esta manera no habrá devaluación, porque Milei sabe que si hay devaluación es un golpe muy fuerte a su imagen y a su a toda su gestión que por demás está en caída, ¿no? Y dijo que hablar del tipo de cambio es irrelevante. Yo no sé si es realmente así, pero hubo entre algunas encuestas, como siempre, una de las más reveladoras en trabajadores y empresarios de hace mucho tiempo, que lo llamamos, es la consultora Subán Córdoba y Asociados, de Paola Subán y Gustavo Córdoba, y tenemos en línea para que nos explique esta última encuesta que han determinado respecto de la imagen de Milei, a Facundo Londero, integrante de la consultora, que está en línea. ¿Cómo te va, Facundo? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Facundo, ¿cómo andás? Bueno, la verdad que yo estaba viendo en las encuestas en la caída de la imagen de la gestión de Milei, de un 41% creo que de imagen positiva. La desaprobación de la gestión pasó a un 58% y va creciendo, pero además lo relaciono con un tema que me llamó la atención, dos temas que me llamaron la atención y que yo pensaba que desestimé el primero de ellos por empezar, que era cómo cayó la imagen o cómo está la imagen de Milei a partir del fenómeno del CryptoGate, el escándalo que se ocurrió con el tema de Libra, y la influencia de Milei en lo que terminó siendo una estafa de la criptomoneda, por un lado, y por otro lado esta sensación de rechazo que le genera a la gente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no me analizás un poco la situación? Totalmente, coincido con vos, hay una serie de factores que ha repercutido en la imagen negativa, teniendo en cuenta que en noviembre, diciembre del año pasado, hace 4 meses, había llegado a un pico de 50% de imagen positiva y ha dilapidado casi 8 puntos de capital político en casi 4 meses, en lo cual han sido una conjunción de hechos y acciones que han empezado a mermar y dañar la imagen pública del presidente, como por ejemplo el discurso de Davos, los incendios en la Patagonia, también la catástrofe de Bahía Blanca. Obviamente el tema de la criptomoneda fue el principal factor también, como también otros temas que han sido relevantes, como el tema también del Congreso, y obviamente la microeconomía que no arranca y con un poder adquisitivo muy atrasado con los valores actuales de los precios. Toda esta conjunción de hechos, y principalmente resalto, como vos también resaltás, el tema de la criptomoneda fue un golpe muy duro para la gestión nacional, para la credibilidad del presidente y también para el círculo cercano de él, ante una clara estafa y también ante esta incertidumbre de la economía hacia dónde vamos. Sí, una cosa que tiene que ver con la criptomoneda, si me permitís, Sí, tiene que ver con una pregunta que ustedes le hacen en una de las encuestas de marzo ahora, que es la de que Milei utilizó la excusa de que, bueno, él lo hizo, creo que fue algo así, él lo hizo como ciudadano, en realidad, y la gente le recrimina, no, vos lo hiciste como presidente y ahí es donde está tu responsabilidad, ¿no? Es decir, ¿cómo fue eso? Totalmente, acá la sociedad lo vincula al presidente con las formas y métodos que tiene que utilizar desde su institucionalidad.
vos sos presidente las 24 horas, para los argentinos esto es fundamental, y por más que él se escude en que fue de su cuenta personal o que fue de su cuestión individual, hay que tener en cuenta estas formas, que es algo que ha remarcado mucho la opinión pública, incluso los votantes y simpatizantes de Javier Milei, a las horas de tanto comunicarse como también de generar este tipo de acciones. También es muy criticado cuando él habla individualmente o sin querer la investidura de presidente, que la tiene las 24 horas, a la hora de criticar, digamos, a opositores, a artistas y demás. Esta es una de las cosas que más ruido hace, no solamente a la oposición, sino también a muchos simpatizantes de la gestión nacional. Decime una cosa, y otra cosa que también me llama la atención, pero este tema de la criptomoneda, ahora vamos a hablar del tema del fondo, ¿influyó más en la gente, en el deterioro de la imagen de Milei, que la victoria aparente del gobierno en bajar la inflación, que era lo que estaba motivando a la gente desde el punto de vista económico y dándole el apoyo? Exacto, acá, ¿por qué? Porque vemos dos cuestiones. La inflación sí, se bajó en septiembre, octubre, se generó una estabilidad menor de los 2-3 puntos de inflación, y esto generó una imagen positiva. Pero a partir de enero, los índices que el gobierno quería no son los esperados, y además que la sociedad está viendo que el poder adquisitivo está muy atrasado, en la cual es el dato más emergente, y la problemática que más emerge es el problema de llegar a fin de mes. Al ver que la economía no funciona y al ver que el presidente se había titulado como una gran sapiencia y sabiduría en economía, sí, el mejor. Y al generar, digamos, las criptomonedas, que fue al final una estafa, la sociedad esto lo vio como algo que le generó mucho ruido y un desfajaz, digamos, en la imagen positiva de muchos simpatizantes que creían y estaban esperanzados en la gestión de Javier Milei. Ahora, decime una cosa, Facundo, porque en el análisis que hace la empresa, ustedes dicen que hablan de este tema, de la criptomoneda y demás, de cómo se va perdiendo imagen Milei, y dice, es un hecho disruptor, que aparece y modifica el tono de la conversación pública, y después de eso todo es cuesta abajo, como que aparece de golpe un hecho y todo lo que parecía que era de una manera es irremediable que baje. ¿Se está mostrando que la caída se va a acentuar y que no tiene solución, o no no se sabe todavía? Y hacer, digamos, futurología a veces en Argentina es muy complicado. No, claro, por supuesto. Sí. Por supuesto. Pero lo que vemos es que el principal factor que la sociedad cualifica y cuantifica una gestión nacional es a través de la economía. Si la economía arranca y funciona, obviamente va a recuperar puntos, pero actualmente estamos viendo que hay un gran desacuerdo con el tema del Fondo Monetario. Bueno, vamos a eso. El ¿Vale? tema del fondo, la aparición de este tema, y hoy prácticamente está aprobado ya, y confirmaron que son 20.000 millones de dólares, y Milei habló de este tema. El acuerdo con el fondo la gente está ampliamente en contra, ¿no? Sí, hay un 62% que está en desacuerdo con el acuerdo, con el Fondo Monetario, y también hay un 71% de argentinos que coincide que las consecuencias negativas de ir al fondo fueron más que las positivas. Es decir, hay un resquemor, hay digamos un temor ante este nuevo acuerdo, que no solamente en qué se lo va a utilizar, sino también cuáles van a ser las repercusiones a futuro. Y también hay un 62% de argentinos que considera que puede haber una nueva devaluación muy pronto, que es el mayor temor que se está gestando al ver que estos acuerdos no están funcionando, la economía no arranca, y también con los sueldos por muy caídos, está generando este miedo en la sociedad, que también es cultural por todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia del país, ¿no? ¿Esta devaluación qué porcentaje piensa que va a haber una devaluación muy pronto? Hay un 62% que está de acuerdo que puede haber una devaluación muy pronto, y también hay un 68% de los argentinos que considera que Javier Milei no tiene controlada la inflación, lo cual es un número bastante grande, teniendo en cuenta que el único factor de respuesta que
tuvo el presidente en estos meses fue la baja de la inflación, ya que no hubo otra gestión o alguna otra política que haya generado un impacto de lleno en la vida cotidiana de los argentinos. Facundo, aprovecho tus conocimientos. Esta tendencia a la baja se dio entre el público que siempre está en contra de Milei o también en el núcleo duro que apoya a Milei. ¿Cómo se puede discriminar un poquito eso? Es muy interesante lo que planteas. Lo que estamos visualizando es que hay un 30-33% de la sociedad que es un núcleo duro de Javier Milei, que lo va a acompañar hasta las últimas consecuencias, principalmente en los factores económicos. Luego hay un 15% que se está empezando a dilucidar y caer, que son acompañantes y simpatizantes del gobierno, o más bien que simpatizantes son opositores al peronismo y kirchnerismo, que fueron votos prestados en la elección de balotaje, y que mucho de ese porcentaje que está cayendo su imagen positiva es de este sector, clase media, también del sector de mayores de 60 años, que eran los que más han votado por el cambio, y también son aquellos más impactados por la crisis económica. Entonces vemos como el núcleo duro es muy fuerte, pero el núcleo medio, digamos, se está empezando a desarmar o tener ciertas dudas del camino y del rumbo que está tomando la gestión nacional. Decime una cosa, y también se nota un crecimiento de la oposición. Estaba viendo ahí, mejor dicho, no de toda la oposición, sino creo que había un 36% de posibilidades electorales de La Libertad Avanza, ya en el tema electoral, digamos, ¿no? Concretamente. Y el crecimiento, no sé si era un crecimiento, no sé cómo estaba antes, el 33% de Unión por la Patria, y después estaba, bueno, ya el otro peronismo, ¿no? Kirchnerista, Encuentro Federal de Pichetto, tenía un 3%, y los radicales creo que tienen un 1%, un 1,5%, una cosa menor que los propia izquierda, digamos, pero digamos así, ¿hubo un crecimiento del kirchnerismo que tanto reniega Milei o no? Ha habido un crecimiento de parte del voto opositor y ha crecido, digamos, principalmente en las últimas semanas con varios símbolos de unificación del peronismo, que le ha dado un impulso de 2-3 puntos. Igual la Libertad Avanza en el día de hoy estaría ganando una elección nacional, pero también hay que tener en cuenta cuál es la tercera franja, que sería la más votada por ahora, que son los indecisos. Hay casi un 20% de indecisos, claro, que son aquellos que van a terminar de desbalancear la elección para un lado u otro, que estos son el famoso voto pendular, que va cambiando según la elección y también según la situación económica, que obviamente esto va a repercutir en octubre o cuando sean las elecciones nacionales, y también todas las elecciones intermedias que tenemos en diferentes provincias del país. Decime una cosa, Facundo, yo no lo había visto en esta encuesta, pero en lo que tenía que ver con, me quedé medio caliente, te digo la verdad, porque no lo encontraba en ningún encuestador. El tema de la incidencia de lo que fue la represión en el Congreso, la represión concreta contra los jubilados, la violencia y demás, ¿tuvo repercusión negativa también? Sí, esto fueron unas preguntas express que hicimos en febrero, en la cual hay un 28% de los argentinos está de acuerdo con la política del jubilado de la gestión nacional. Es decir, hay un 70% de la sociedad que desaprueba cómo se está manejando con el sector de mayores de 60 y 65 años del país, que es aquella franja etaria que más golpeada está con la quita de remedios, con una jubilación que no aumenta, que está muy atrasada, y que también hay un gran desacuerdo, hay un 58% que está en desacuerdo con las políticas de represión que hubo esa semana en el Congreso, y que obviamente han repercutido en la imagen también de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Facundo, la verdad, no le digas nada, pero no lo necesito a Gustavo Córdoba. Si te llamo a vos, sos un capo, no me explicás todo. No, te agradezco muchísimo la participación en el programa, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a usted por la invitación y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Facundo Londero, integrante de la consultora Subán Córdoba y Asociados, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya construimos el primer complejo social